Vamos a empezar con esta presentación. Recordar que esta presentación se encuentra exactamente en el Yaula en la semana 3 y ahí encontrarán la presentación en cuestión. Bien, haciendo una recapitulación de la semana pasada, cosa que siempre se realiza antes de empezar la presentación, para que básicamente los que no pudieron venir, no pudieron asistir o no escucharon, se les cortó la conexión o pasó cualquier cosa, tengan ahí de dónde más o menos partir. Bien, la semana pasada que abordamos conceptos clave, algunos conceptos como lo que es la mediación digital, la comunicación sincrónica y asincrónica y el estándar mínimo de calidad visual. Bien, en eso estaba enfocada la clase pasada, por eso se hizo un checklist para demostrar eh, cuáles son los estándares y qué es lo que se espera a la hora de realizar un video. Bien, además se realizó el primer taller, que está también en la semana número 2, que fue la semana pasada, y ahí está el taller explicado paso a paso. Bien, no era un taller tan complejo, por lo cual no se necesitaba tanto paso a paso, y siempre, como dije, al correo si hay alguna duda. También se hizo una prueba diagnóstica. De esta prueba diagnóstica solo 9 personas la respondieron y en base a eso también analicé la prueba. Si usted la quiere responder, también está dentro de la semana 2 para ser respondida. Bien, sin embargo, ya saqué un análisis con los que me respondieron en ese momento, que como dije son 9 personas. Es un análisis general, nada específico. En resumen, el primer taller abordó una investigación sobre los requisitos técnicos para realizar la interpretación de calidad, que eso es lo que apunta este curso principalmente, y la importancia y cómo aplicar todo esto, con un checklist antes de la interpretación y las configuraciones básicas de Google. Bien, ¿por qué es importante un checklist? Porque básicamente nos ayuda a organizarnos, porque si hacemos las cosas en desorden, después no sé qué me faltó, qué no hice o qué hice. Bien, hay varias cosas que puede que sean del día a día, como prender la cámara, apagar la cámara, prender el audio, apagarlo, que son como bastante generales, que al parecer todos tienen cierto conocimiento en ello. Bueno, para realizar estas clases lo necesitan, eh, pero hay otras cosas que no son tan básicas, como ver la iluminación, eh, ver el espacio, la vestimenta. Entonces hay varios puntos que son importantes que hay que tener en cuenta que se abordaron en ese checklist. Bien, las configuraciones de Google Meet, que son importantes, que hay que conocer. Como dije, las más comunes, activar y desactivar cámara, activar y desactivar micrófono. Vale la pena recalcar que esto está en Google Meet, según dice acá, pero para cualquier reunión, básicamente se puede hacer de esta manera. Ahí alguien llegó. Vamos a admitir. Bien. Continuando entonces con la presentación, aquí sale, como dije, con Google Meet, pero puede ser para cualquiera, básicamente todos son bastante parecidos. Entonces podemos activar y desactivar la cámara, activar y desactivar el micrófono, cambiar la vista, ¿bien? Básicamente como queremos que se vean los recuadros a la medida que se va hablando, si quiero que se vea en mosaico, si quiero que se vea una lista al costado, a la derecha, todo eso se puede cambiar. Hay algunas listas predeterminadas, vistas predeterminadas. Y también hacer un pinning, ¿ya? Que eso básicamente influye a la eh, vista del intérprete, el cual tiene que estar fijado para que sea de buena calidad la interpretación. Bien, aquí yo grabé una cápsula en Canva para que ustedes después la vean. No la vamos a ver ahora porque básicamente es un resumen de estos puntos. Bien, me metí a la videollamada, hice la activación y la desactivación de cámara, de micrófono, la vista y el pico. Bien, todo eso está, todos estos puntos están en este video. Las herramientas que utilicé para realizar este video fueron Canva y fueron OBS Studio. OBS Studio lo vamos a estar trabajando un poco más adelante
ya que es una herramienta de grabación un poco más especificada. Eh, Tiene varias funciones especiales, pero nosotros la vamos a estar utilizando principalmente para grabar pantalla. Bien, ese es el que estoy usando actualmente para grabar la pantalla de esta clase, ya que para mí es mucho más cómodo. Pero también podemos usar Canva. Canva es el multifunción, básicamente, para hacer no solo diseños gráficos, sino también nos sirve para grabar videos, editar videos, y si bien no es tan profesional como pudieran ser otros, tiene bastantes cosas y es bastante intuitivo. Bien, entonces es bastante sencillo de utilizar, que eso es lo que se busca en una herramienta, que la herramienta no sea básicamente un problema, que porque no la supe utilizar, porque tenía muchas opciones, entonces no la voy a utilizar. Ya, la idea es que sea sencillo. Siempre se apunta a eso. Bien, en la prueba diagnóstica, entonces, como dije, hubieron 9 personas que respondieron. Todavía está ahí para ser respondida por el resto que no pudo, por el motivo que haya sido. Recordar que es solo una prueba diagnóstica, no tiene nota y sirve para ver el estándar del curso, el nivel básicamente, y la comprensión de conceptos básicos. Bien, se puede ver que varios de los participantes tienen una experiencia de la tecnología básica, mientras otros tienen un nivel más intermedio y algunos un nivel un poco más inicial. Bien, pero todos tienen cierto nivel, sea cual sea, hay un nivel de por medio. Bien. También tenemos en la accesibilidad comunicacional las preguntas conceptuales. La mayoría respondió todo de manera correcta, si bien, como dije, no había un puntaje bueno o malo, pero había una respuesta que era la correcta, lo cual demuestra que hay un alto nivel de conocimiento de cuáles son los conceptos fundamentales. Bien, los participantes identifican la accesibilidad comunicacional como las condiciones y recursos que permiten que las personas puedan acceder, comprender información y comunicarse. Y también se reconoce que la tecnología pueda contribuir principalmente a facilitar la comunicación y el acceso a la información. Además, las respuestas relacionadas con la interpretación en lengua de señas muestran que el grupo comprende conceptos básicos como la iluminación, el encuadre, la visibilidad, el espacio diseñado, el contraste, el fondo, la conectividad y los subtítulos. Bien, ¿por qué son importantes estos conceptos? Si bien parecieran que son básicos, la verdad es que son fundamentales a la hora de poder hacer un buen video. Entonces, por eso están aquí enmarcados. Las plataformas también, el manejo de las plataformas de videollamada, eh, las más conocidas, Google Meet, Zoom y Microsoft Teams son las más conocidas. Aquí normalmente estamos siempre usando, si no es Google Meet, es Zoom, pero cualquiera de estas dos que son bastante parecidas. Pero las tres tienen ciertas similitudes. Bien, en base a esto, la mayoría declara haber utilizado estas plataformas, lo cual es lógico, porque si están en estas clases que son en modalidad virtual, tienen que tener cierto conocimiento a la hora de usar estas herramientas. Bien, y no solo conectarse, sino también prender la cámara, apagar la cámara, el audio, la fijación y todo eso es importante. Bien, para eso también es importante aspectos más específicos como la configuración, el encuadre, la iluminación, la conectividad y la resolución de problemas, que son los temas que más influyen en lo que son las videollamadas. Bien, en cuanto al manejo de Google Drive, también hay cierto nivel de utilización de estos servicios. Recordar que solo me estoy basando en las personas que respondieron, según lo que respondieron. Bien, ¿qué es lo que hay que saber en Google Drive? Para tener cierto conocimiento, hay que saber subir archivos, descargar archivos, compartir estos archivos, crear y organizar las carpetas y trabajar colaborativamente. Bien, en cuanto a lo que es trabajo colaborativo, por ahí hubieron algunas dudas al respecto de que les gustaría aprender más a trabajar colaborativamente o aprender ciertos aspectos de modo colaborativo, bien, lo cual es bastante bueno porque esta herramienta en específico, Google Drive, tiene bastante potencia en ese aspecto. Así que es bastante bueno que quieran aprender más a detalle cómo se trabaja y es lo que vamos a ir implementando poco a poco.
Bien, también aparecen ciertas solicitudes de que se necesita profundizar en Google Drive, en Google Sheets, que es parecido al Excel, y en el ecosistema de Google en general, que les gustaría aprender un poco más. Y eso también lo vamos a ir incluyendo poco a poco, con explicaciones, ejemplos y realizaciones mismas. Bien. Eh, si bien se conocen las funciones básicas, existen ciertas oportunidades para desarrollar un uso más avanzado y autónomo de la herramienta. También pude leer que había muchos casos en los cuales si sucedía un error o un problema, se sentían no capacitados para poder resolverlo. Bien, que eso también se espera que no sea así y que eso cambie al finalizar este curso y que si ocurre cualquier cosa que sea un problema técnico, lo puedan resolver. Eso básicamente apunta al curso. Bien, en cuanto a lo que es la edición y la creación de contenido audiovisual, que eso también es uno de los temas más importantes, existen ciertas herramientas que vamos a estar utilizando. Hoy día vamos a introducirnos en Canva, por ejemplo, de manera básica, pero ya lo vamos a estar introduciendo. Y en cierta medida, esa va a ser una de las principales herramientas. También tenemos de los que nombran CapCut, Clipchamp, Filmora, Adobe Premiere, Lumenfy, InShot. Bien, de las que podemos ver ciertos aspectos va a ser, como dije, Canva, CapCut, Lumenfy también puede ser, y hay alguna que otra dependiendo cómo vayamos avanzando en realidad. Eh, se hace una propuesta de querer aprender más edición de videos de manera más avanzada y también una necesidad más específica de ciertos elementos, como incorporar un video, que eso ya es edición básicamente, crear videos en lengua de señas, crear GIF también, diseñar material gráfico con señas y crear contenidos accesibles. Bien, todos estos puntos que mencionan aquí los podemos hacer con la primera herramienta y algunas cosas más específicas si queremos ahondar más con alguna de estas otras que también están aquí. Bien, en cierta medida vamos a ir haciendo ahí cambios entre distintas herramientas para irlas probando y ir viendo las cosas que más les sirvan, obviamente. Las principales dificultades, como ya había mencionado anteriormente, problemas con Internet, la conexión a Internet, básicamente, que yo también los he tenido. eh, Problemas del software también es otro problema que puede suceder, como la capacidad del computador para resolver cosas, que puede ser más lento que lo esperado, lo cual haría más lento nuestro trabajo. ¿Bien? Pero eso ya son problemas que escapan básicamente del conocimiento propio. Bien, también algunas faltas de configuraciones más especializadas, dificultades para resolver problemas, como había mencionado, y necesidad de comprender mejor las configuraciones de audio y de vídeo, que también las vamos a estar introduciendo poco a poco, eh, con paso a paso. También se pueden hacer videocápsulas y distintos modelos para que lo tengan ahí presente. Bien, también es importante en este punto recalcar que si tienen alguna necesidad específica, no duden en hacérmela saber y yo puedo grabar un video específico y incluirlo ahí en el material para que ustedes lo tengan, como por ejemplo, no sé, crear una carpeta en Google Drive. Entonces usted me dice, mire, profesora, no puedo crear la carpeta, o no sé cómo crearla. Yo sé que la mayoría sabe, pero puede haber alguien que no tenga ese conocimiento. Entonces yo puedo grabar un video con el paso a paso de cómo realizarlo y así ese video queda ahí grabado. ¿Bien? O cualquier otra acción que necesiten en específico, también no duden en hacérmela saber. Bien, herramientas que quieren aprender básicamente, como ya se mencionó, Google y trabajo colaborativo, edición audiovisual, la accesibilidad, las videoconferencias y un poco de inteligencia artificial también se nombró, pero no fue el principal eje, pero sí está dentro de los conceptos. ¿Bien? Entonces, eso básicamente influye lo que es la primera parte que se hizo la semana pasada. En cuanto a los conocimientos, con esa prueba me sirvió más o menos para ir midiendo eh, cómo están, eh, qué es lo que les gustaría aprender y básicamente todos los conceptos que ustedes me vayan diciendo los vamos a ir aplicando en cierta medida para ayudarles, básicamente. Bien, entonces, en base a eso,
aquí hacer una pequeña pausa. Si alguien me quiere hacer alguna pregunta, lo puede hacer. Si no, continuamos con la presentación. ¿Ya? Recuerden que si no pueden hablar, me pueden siempre dejar mensaje en el chat y ahí yo estaré respondiendo. También se puede levantar la mano y ahí vamos resolviendo cualquier duda. ¿Bien? ¿No hay dudas? Bien. Entonces, si no hay dudas, vamos a continuar. Para el día de hoy, entonces, tenemos lo que son los derechos lingüísticos, que eso es lo que me preguntaron la semana pasada, y si bien expliqué algo de ello, no quedó como bien desarrollado. ¿Bien? Entonces, por eso lo incluí en la presentación, ya que se había nombrado como algo en general, pero en realidad no estaba detallado. Entonces, por eso decidí aplicarlo aquí en esta presentación para partir con este concepto. Recuerden que si hay conceptos que no se explican bien o que yo siento que faltó más explicación, los voy a ir agregando también. Así que por eso es importante que me vayan haciendo preguntas. Si no las pueden hacer durante la clase, me las pueden hacer por correo. ¿Bien? Y eso también me ayuda a generar material más a medida para ustedes. Esa es la idea. Bien. Entonces, en cuanto a los derechos lingüísticos, vendrían siendo todos los derechos que tiene toda persona, cualquier tipo de persona, para expresarse y aprender y recibir la información. Bien, en este caso para la lengua que utiliza sin ser discriminada por ello. Entonces está especialmente o se enfoca especialmente en lo que es la lengua de señas porque es una manera diferente de comunicación. Bien, entonces por eso es importante que se respete porque como ya hemos conversado en otras ocasiones o les he representado en otras ocasiones, si hay cortes, no va a pasar lo mismo con nosotros que somos oyentes que si yo no puedo ver la cámara, puedo escuchar. Entonces, ellos no tienen ese formato. Ellos lo ven o no lo ven, entonces es más complejo. Bien, por eso es importante respetar, en este caso, los derechos lingüísticos. Para el caso de las personas sordas, estos tienen especial importancia porque la lengua de señas es una lengua natural. Entonces, ellos necesitan comunicarse con este formato. Entonces, la única forma de hacerlo es teniendo una buena iluminación, una buena cámara, para que se pueda ver de buena manera. Bien, y para así poder ejercer también cualquier derecho. Aquí salen ejemplos de lo que son todos los derechos lingüísticos. Aquí hay algunos, obviamente pueden haber muchos más, pero estos básicamente engloban lo principal, como el derecho a utilizar la propia lengua, que una persona pueda comunicarse utilizando su lengua, incluida la lengua de señas, derecho a recibir la educación en su lengua, que las personas puedan acceder, las personas sordas puedan acceder a la educación que considera la lengua de señas y sus necesidades lingüísticas, derecho a acceder a la información pública educativa y de servicios que sea accesible, que puedan participar en igualdad de condiciones y que también puedan participar en reuniones, actividades, trámites y servicios sin que el lenguaje sea una barrera que les impida hacer esto. Bien, también contar con interpretación cuando sea necesaria para determinadas situaciones, garantizar la comunicación efectiva, de no ser discriminado y de no recibir un trato desfavorable por comunicarse mediante lengua de señas. Bien, también importante destacar que aquí dice desfavorable, pero también un trato desigual más que nada, más que desfavorable porque puede ser muy favorable o desfavorable, porque a veces porque son personas sordas, entonces uno dice, bueno, vamos a tener más consideraciones, pero no es que se tengan más consideraciones, sino que básicamente se tiene que respetar sus derechos, entonces debería ser en un modo general. Bien, en resumen, estos derechos van a buscar que ninguna persona quede excluida por la lengua que utiliza y que la interpretación mediante Google Meet o cualquier otro, que esto significa que sea una tecnología y que la configuración de la reunión favorezca a las personas sordas para que puedan ver claramente al intérprete y recibir la información y participar en igualdad de condiciones. Entonces, aquí hay un ejemplo
que ya también ha sido explicado en otras ocasiones, que si el intérprete aparece pequeño, borroso, fuera de la pantalla, no se alcanza a ver, o se ve una parte, otra no, o está muy grande, muy pequeño, eso va a influenciar específicamente en los derechos lingüísticos. ¿Bien? Otro concepto más importante es el registro audiovisual, que eso es lo que también nos vamos a enfocar en la clase de hoy, eh, y es uno de los principales ejes básicamente que se surten en esta clase. Bien, esta es la acción de capturar y conservar información mediante imágenes y sonidos. Bien, si bien las personas sordas no van a escuchar los sonidos, que muchas veces puede existir ese concepto, bueno, no lo va a escuchar, si bien no lo va a escuchar, recuerden que hacemos un material general para cualquier persona, sea o no sea sorda. Bien, entonces tiene que tener imágenes y tiene que tener sonidos para que sea un registro audiovisual, porque tiene audio y tiene video. Y importante utilizar dispositivos como cámaras, teléfonos celulares, grabadoras, computadoras o cámaras de video. Bien, la finalidad de hacer estos registros es básicamente documentar una actividad en específico, registrar una experiencia, generar una evidencia, comunicar información, crear material educativo, entrevistar personas, registrar eventos, crear contenido para difusión y conservar memoria histórica o institucional. Bien, entonces, básicamente, un buen ejemplo sería lo que hacemos en esta clase, que eh, documentamos esta actividad que está sucediendo y después queda para que ustedes la puedan revisar, que eso es básicamente lo que no se hizo en las primeras clases, pero que de ahora en adelante sí lo vamos a estar haciendo porque yo sé que muchas veces algunas cosas no quedan claras, se vuelven a revisar en el video y esa es la idea, que puedan interactuar con el material. Bien, y así también generamos una evidencia de esta clase. Bien, sí, a ver, ya. Entonces, cuando hablamos de registro audiovisual, que como ya comenté, audio más video, básicamente, también se suele poner el concepto de lo que es la producción audiovisual, que son dos cosas distintas que parecen lo mismo, pero que no lo son. Por ejemplo, el registro audiovisual vendría siendo el objetivo principal, que es documentar algo que está ocurriendo. Por ejemplo, grabar una clase para dejar la evidencia de que la actividad se realizó. Y la producción audiovisual implica otra cosa, que es planificación creativa, técnica más amplia para crear una pieza audiovisual. Y ahí viene todo lo que es la edición de video. Por eso es importante conocer la edición y conocer las distintas herramientas que nos pueden ayudar a esta edición de manera más sencilla. Bien, entonces el ejemplo de la producción audiovisual viene a estar dada por ejemplo, la creación de un video institucional de 3 minutos con guión, con entrevistas, con música, imágenes, edición y créditos. Bien, entonces es algo que estamos preparando. No es algo que solo se graba para tener eh, evidencia de que sucedió, como por ejemplo esta clase, lo que estamos haciendo ahora, sino que básicamente hay algo producido. Hay un guión detrás, no estamos diciendo las cosas por decirlas, sino que preparamos algo para poder realizar algo de calidad, producir algo de calidad, y ahí se edita, se cortan los videos, se eliminan las partes que no nos necesitan, y así sucesivamente. Bien, elementos fundamentales para todo esto que se ha mencionado: necesitamos imagen, sonido, tiempo, espacio y contexto. Esos son los 5 ejes fundamentales, ¿bien? Que necesitamos. ¿Qué es cada uno de estos? Aquí está en la tabla especificado. La imagen vendría siendo la forma visual, la información visual que vamos a capturar durante el registro, como por ejemplo personas, objetos, espacios, paisajes, acciones, documentos, expresiones y movimientos. En cuanto al sonido, es la información sonora que acompaña o complementa la imagen. ¿Bien?
Pueden ser sonidos de fondo, voces, conversaciones, música, sonido ambiente, que vendría siendo el sonido de fondo, ruido, efectos y narración. En cuanto a lo que es tiempo, la dimensión temporal que permite registrar un instante o una secuencia de acontecimientos, como por ejemplo una fotografía, que es un instante, o un video que vendría siendo una secuencia. En el espacio es el entorno donde ocurre el registro, como una sala, una oficina, el exterior, el auditorio, la calle, el aula, el territorio. Y en el contexto, la información que va a permitir comprender qué ocurrió y en qué circunstancias, qué pasó, dónde pasó, cuándo pasó, quiénes y para qué. Bien, eso básicamente son los elementos fundamentales de lo que vendría siendo un registro audiovisual. Bien, son los 5 ejes que van a medir lo que vendría siendo este, este elemento. Después tenemos lo que es el registro fotográfico, como por ejemplo las capturas de imágenes estáticas, como fotografías de actividades, fotografías institucionales, evidencias de trabajo y fotografías documentales. En lo que es video, como por ejemplo clases, ceremonias, actividades, entrevistas, testimonios, imágenes en movimiento, básicamente, esos son los videos. También se pueden ver acompañados de varias imágenes en conjunto y también se puede crear un video a partir de ello. Y esto tienen audio y video básicamente. El registro sonoro, lo que es la entrevista, el podcast, testimonios, grabaciones, y se concentra principalmente en el audio y no tanto en la imagen. El registro documental, que vendría siendo dejar evidencia de un proceso o acontecimiento, registrar el desarrollo completo de un taller desde su inicio hasta su cierre. Etapas que necesitamos para la realización. Necesitamos planificar primeramente para poder hacer este registro audiovisual. Luego hacer una preparación técnica. Bien, ahí va a influenciar harto un checklist que tengan preparado para la realización. Y luego la captura de este elenco. Planificación, tenemos que tener en cuenta preguntas como qué vamos a registrar, para qué lo vamos a registrar, quiénes aparecerán, dónde se realizará, cuánto tiempo durará, qué equipo necesitamos, qué autorización se requiere y cómo almacenamos el material. Bien, estas preguntas no se pueden dejar en el aire, si bien uno podría hacerlas y responderlas mentalmente. La idea es que haya un documento de por medio de planificación en el cual vayamos poniendo todas estas preguntas con sus respectivas respuestas. Bien, en la preparación tenemos que preparar los elementos que vamos a utilizar, la cámara, la batería, el espacio, el lente, la configuración, la orientación. En el audio lo mismo, que esté funcionando, volumen adecuado, ausencia de ruidos, distancia adecuada entre el micrófono y la persona. Y en el espacio fijarnos en la iluminación, ruido, fondo, posición de las personas y elementos que puedan distraer. Y para la captura, que sería ya el paso final, básicamente tenemos que fijarnos en el encuadre que corresponda a la imagen, que esté todo dentro del cuadro de imagen. También hay que decidir qué quiero mostrar y qué quiero dejar fuera. Por ejemplo, en una entrevista no es recomendable que la persona ocupe solamente una pequeña parte de la imagen, mientras existe mucho espacio vacío alrededor. Entonces, se tiene que básicamente valorar qué es lo que se va a mostrar, dependiendo de qué es lo que tenemos. Si es una entrevista, si es una interpretación, esas normalmente van en la esquina, ocupan una porción. Si es otro tipo de video o de diseño audiovisual, va a ser diferente. ¿Bien? Eso entonces. Vamos a cerrar.